Hola a todos, mi nombre es Pablo Hernández. En este video les voy a hablar sobre la arquitectura de von Neumann como tema principal, pero más concretamente les voy a explicar cómo es la arquitectura de una computadora, qué es un microprocesador y cómo se programa una computadora. Tres temas que están muy relacionados, ya vamos a ver cómo. Y antes de comenzar, quiero aclarar que esta presentación está basada en las secciones, bueno, en estas secciones del libro Fundamentos de Sistemas Digitales, escrito por Thomas Floyd. 9ª edición. Comencemos con la arquitectura de von Neumann. Von Neumann planteó hace muchos años un modelo de cómo debería ser la estructura de una computadora, y ese modelo sigue vigente hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, pero la realidad es que ese modelo sigue vigente. Entonces, ese modelo nos dice que una computadora estaría compuesta de una unidad de entrada, una unidad de salida, que serían ambas el contacto de la computadora con el mundo exterior. La unidad de entrada sería a través de la cual se le ingresarían instrucciones o parámetros o datos a la computadora para que ésta los procese y los devuelva o los envíe a la unidad de salida. Los resultados, claro. Entonces, tenemos la unidad de entrada, la unidad de salida, tenemos el microprocesador, que sería el encargado de tomar esas instrucciones, procesarlas y devolverlas a través de la unidad de salida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues dentro del microprocesador tenemos la unidad de control, que es la parte del microprocesador que se encarga de recibir las instrucciones, procesarlas, o sea, ejecutar las instrucciones, y después tomar los resultados y enviarlos a la unidad de salida. De todo eso se encarga la unidad de control, pero de algo que no se encarga es de realizar los cálculos matemáticos y lógicos que puedan requerir los programas. De eso se encarga la unidad aritmética lógica, o ALU, por sus siglas. La unidad aritmética lógica sería la encargada de realizar los cálculos matemáticos y lógicos, como sumar, restar, multiplicar, las operaciones tipo AND, OR. De eso se encargaría la ALU. Claro está que las operaciones que realice la ALU estarían coordinadas por la unidad de control. Bueno, hasta acá el microprocesador. Ya por fuera tendríamos una memoria, que sería donde se almacenan las instrucciones y datos de los diferentes programas que se le carguen a la computadora. Ahora vamos a ver esta otra imagen, en la cual van a ver que están los mismos componentes que vimos recién. Tenemos el CPU o microprocesador, tenemos los puertos de entrada, salida y los periféricos, que aquí los vemos como unidad de entrada y unidad de salida. No más que acá está puesto de esta manera, discriminado el periférico y los puertos de entrada y salida, para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de unidad de entrada y de salida. Y después tenemos la memoria. Como ven, hay diferentes tipos de memoria RAM, ROM, caché, disco duro. Incluso hay memorias que se pueden conectar a través de puertos de entrada o salida, pero bueno, ya hablar sobre los diferentes tipos de memoria sería alargar mucho el video y no viene tan al caso. La cuestión es que en la memoria se almacenan datos e instrucciones. Otra diferencia con la imagen anterior es que en esta se detallan los diferentes buses que hay dentro de una computadora, que los buses serían como las conexiones entre los puertos de entrada y salida y las memorias con el microprocesador. Son 3 buses, como ven acá, diferenciados por los colores. Cada bus cumple un rol diferente, porque a través de ellos viajan datos o instrucciones diferentes, y cada uno cumple una función. Entonces tenemos el bus de direcciones, a través del cual el microprocesador
selecciona un puerto de entrada-salida o un slot de memoria particular con el cual va a interactuar. Tenemos el bus de datos, a través del cual viajan las instrucciones y datos. Y tenemos por último el bus de control, que es el que utiliza el microprocesador para coordinar las operaciones de toda la computadora. Es decir, un ejemplo. Un ejemplo. Sería que tenemos dispositivos que trabajan a diferentes velocidades, como una memoria y un periférico, por ejemplo, que tienen que estar interactuando en el mismo momento, pero trabajan a diferentes velocidades. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, a través del bus de control, el microprocesador les va a estar enviando señales a ambos para controlarles el ritmo de trabajo y que puedan trabajar a la par, de manera coordinada. Esa es, perdón. Esa es una de las funciones del bus de control. Y hasta acá lo que vendría a ser la arquitectura de una computadora. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle el CPU o el microprocesador. ¿Qué es el microprocesador? Bueno, el microprocesador tiene este aspecto, en la vida real se ve más o menos así. ¿Y qué es esto? Bueno, es un circuito integrado, el cual se puede programar, que sería darle instrucciones, para que el microprocesador las ejecute y nos devuelve un resultado. Eso es un microprocesador, un circuito integrado que se puede programar. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo toma instrucciones, las procesa y nos devuelve un resultado? Bueno, para eso, si vemos dentro del microprocesador, nos vamos a encontrar que tiene 4 unidades, cada una cumple un rol diferente, pero las 4 trabajan de manera coordinada. ¿Coordinada por quién? Por la unidad de control. La unidad de control de las que le hablé antes se encarga de coordinar todo lo que hace el microprocesador, sería ejecutar las instrucciones, ir a buscar algún dato de alguna memoria, buscar la siguiente instrucción, ejecutar. De todo eso se encarga la unidad de control. Entonces, en la unidad de control tenemos el decodificador, al cual le llegan las instrucciones en binario, porque el microprocesador trabaja con código binario, toma ese código binario y lo decodifica, es decir, interpreta qué es ese código que le llegó, si es una instrucción, si es un dato, si es una instrucción, qué dice esa instrucción. De eso se encarga el decodificador. Una vez que la decodifica, se la devuelve a la unidad de control, y la unidad de control, ahora que la entiende, la ejecuta. Entonces, y tenemos la unidad de aritmética lógica, que, bueno, la dije antes, se encarga de realizar los cálculos matemáticos y lógicos que no realiza la unidad de control. Y ya por último tenemos una matriz de registro, que sería una pequeña memoria caché, se le podría decir, de una memoria en la cual se guardan algunos datos e instrucciones que va necesitando o generando el microprocesador cuando ejecuta algún programa. Y bueno, eso sería el microprocesador. Pasemos ahora a la última parte, cómo se programa una computadora, porque yo les estoy hablando sobre que al microprocesador le damos instrucciones, el microprocesador las procesa y nos devuelve un resultado, pero ¿cómo le damos esas instrucciones? Bueno, esas instrucciones las programan los programadores, que para programarlas pueden utilizar diferentes lenguajes de programación. ¿Qué lenguaje de programación? Bueno, acá los tenemos en una pirámide. En cada escalón hay un tipo de lenguaje diferente, y se eligió una pirámide para explicar esto porque de esta manera se da a entender, o se entiende mejor, el concepto de que de la base, de esta base que es el hardware de la computadora, dependen los demás lenguajes.
O lo mismo pero al revés, del lenguaje de más arriba, del escalón de más arriba, el escalón de más arriba, perdón, depende del escalón de abajo. Ahora lo van a entender mejor cuando lo explique. Vamos a recorrer entonces esta pirámide, empezando desde la base. Tenemos en la base el hardware de la computadora, la CPU, la memoria, las unidades de disco, el hardware, que son partes electrónicas. Y en la electrónica se controla mediante corriente eléctrica, en este caso corriente eléctrica continua, acá está el símbolo. Pero en este escalón, o sea, con corriente continua no se puede programar nada. Para eso tenemos que ir al escalón de arriba, donde está el lenguaje máquina, también conocido como el código binario, que son unos y ceros. En esto ya sí que se puede programar. De hecho, hace mucho tiempo se programaba el lenguaje máquina, es decir, con binario. Pero es muy complicado, ocurrían muchos errores. Entonces, por eso se desarrolló un lenguaje ensamblador. Estas son las siglas, digamos, así como se abrevia, lenguaje ensamblador. Lenguaje ensamblador es más similar al lenguaje humano, por lo cual era más sencillo que el lenguaje máquina, pero tenía sus dificultades todavía al momento de programar, sus complicaciones. Entonces se desarrolló los lenguajes de alto nivel, que son los más populares, son de los que es de lo que más variedad hay. Tenemos acá algunos ejemplos que puse, de los logos de algunos lenguajes de programación de alto nivel, JavaScript, Python, C++. Estos lenguajes son muy similares al lenguaje humano, fáciles de interpretar y de implementar. Y bueno, esos serían los diferentes tipos de lenguaje que hay. Pero algo que quisiera aclarar es que la máquina, el hardware, solo entiende de unos y ceros. Entonces, no es como que nosotros escribimos nuestro programa o nuestras instrucciones en un lenguaje de alto nivel o en lenguaje ensamblador, se los damos a la máquina y ya se pueden ejecutarlos. No, porque la máquina solo entiende de unos y ceros. Entonces tenemos que traducir ese lenguaje de alto nivel o ese lenguaje ensamblador a unos y ceros. Para hacerlo existen diferentes herramientas. Para el lenguaje de alto nivel tenemos los compiladores y los intérpretes. Dos herramientas que funcionan diferente, pero que cumplen la misma función, que es traducir un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Y el ensamblador, el lenguaje ensamblador, se traduce a través de la herramienta también llamada ensamblador, que bueno, toma un código escrito en el lenguaje ensamblador y lo traduce al lenguaje máquina. Y ahí ya sí que se podría ejecutar. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.